Muy buenas, en este vídeo vas a poder descubrir por qué tienes un dolor constante que no termina de quitarse con nada. Puede que tengas siempre una contractura ahí, que vas al fisio y nunca se quita. Tienes unas molestias que notas que siempre se agravan después de hacer deporte y no tanto durante. La causa de todo este malestar es el desconocido, aunque muy común, síndrome del desfiladero torácico. Ahora ya lo sabes. Voy a comentarte un poco más qué es, qué causa y por qué se produce, y luego al final del vídeo, si te quedas ahí, también podrás descubrir cómo solucionarlo. El síndrome del desfiladero torácico es una compresión entre esto es el cuello y estos son los nervios y esto es el hombro derecho, la clavícula, iría colocado tal que así, ¿sí? Entonces el síndrome del desfiladero torácico es un atrapamiento de estos nervios que se produce en varios puntos, pero los más importantes son aquí, ¿vale? Entre esta musculatura del cuello y entre la clavícula y la primera costilla, entre estos dos puntos de aquí. Esto lo que acaba generando al final es un problema de dolor difuso y muchas veces muy incómodo, muy desagradable de notar, porque es un dolor que puede incluso viajar a lo largo de distintos puntos. Puede ser que durante unas horas lo tengas aquí, luego se te vaya aquí, luego entre las escápulas y así. O puede que lo tengas solo en dos puntos concretos. Por eso, ese es el mismo motivo por el que cuesta tanto diagnosticarlo, porque es muy cambiante. La persona que te lo diagnostica tiene que tener experiencia tratando con este tipo de casos para diagnosticarte bien y no terminar diagnosticado con el comodín que es tienes una contractura y ya está. No es cierto. Entonces es un dolor, como bien he dicho, incómodo, frustrante, desesperante y también no solo es molestias lo que puedes notar, como atrapa los nervios y la arteria y la vena que también pasan por aquí debajo, puede causarte como entumecimiento, pesadez, rigidez, como carga, como varios síntomas que son como distintos al típico dolor de tendón, que es más, me duele aquí. Y duele más durante la actividad y no tanto después. Este síndrome funciona a modo de resaca, que es que tú haces el deporte y parece que bien, según calientas, pero se va cargando y sobre todo a las horas o al día o a los días siguientes es ahí cuando llega la resaca y te mete la hostia y estás fatal durante unos días en función de la gravedad del problema. Entonces, ¿qué pasa? Que este síndrome, ¿cómo se diagnostica? Porque dirás, vale, Eric, a mí nunca me han dicho que presento este síndrome. ¿Por qué? Porque, tengo aquí notado todo para no dejarme nada, porque hay una incoherencia entre las pruebas de imagen y lo que realmente tienes. No suele aparecer este problema a nivel de prueba de imagen, a no ser que el nervio esté realmente dañado por algún accidente, algo que se haya traccionado ese nervio, lo hayan cortado con una operación o esté pinzado a nivel de las cervicales. Si no hay nada de esto, muchas veces no hay nada, pero a ti te duele. Entonces es un daño funcional del nervio que no aparece en pruebas de imagen y de hecho se ha visto como en personas que claramente presentaban síntomas nerviosos no les aparecía nada en las pruebas típicas electrodiagnósticas, esas que te hacen en los nervios para ver si están bien. Y hay veces que sale como que está afectado uno de los nervios, a lo mejor el nervio mediano, que es el más típico, o el cubital, pero no te aparece toda la imagen completa que realmente está afectado más arriba, no solamente ese nervio. Además, lo que suele pasar ahí es que te terminan diagnosticando o te terminan viendo que tienes, porque te hacen una prueba de imagen en el hombro y te dicen, tienes una tendinitis, pero a lo mejor es una leve tendinitis, pero a ti te duele muchísimo. Entonces, ahí hay una incongruencia entre los síntomas y la prueba de imagen, pero esto es porque el tendón no es el que, o al menos no es el síntoma prioritario, es todo lo que te está causando esos síntomas, porque el tendón duele, sobre todo, muy localizado en el hombro y al levantar o al hacer algún gesto con tu brazo. Si duele en reposo, sobre todo después de la actividad, y encima tienes un dolor como más generalizado, duda bastante de que sea un problema simple, vamos a decir, como es el tendón.
¿Cómo se diagnostica este problema? Hay 3 test que tendrás que hacer y de hecho puedes hacerlos conmigo a la vez que vas viendo este vídeo. Una cosa importante antes de pasar a esos 3 test es una serie de indicios que nos indican que presentas este problema antes incluso de hacer ya los test. Que es que te sientas identificado con que tus síntomas suelen empeorar cuando usas tus brazos, bien sea de manera dinámica, como puede ser un empuje, un remo, un llevar bolsas de la compra, mochilas, todo lo que coloque peso, y luego entenderás por qué, y más o menos lo puedes intuir por lo que he comentado, todo lo que lleve los hombros hacia atrás o hacia atrás y hacia abajo. Eso, si empeora tus síntomas, incluso posiciones estáticas, si estás peor de estar con conduciendo, o estar con el ratón en el ordenador, todo eso, si empeora tus síntomas, ya ahí tienes indicios de que ese síndrome del desflexo torácico es algo que puedas tener. Y ahí sí que pasarías a los test. El primero de todos y el más importante es el test de Morley, que básicamente es aquí, está en la clavícula, y encima de la clavícula está los nervios que te he mostrado antes. ¿Sí? Estoy aquí. Queremos presionar con los dedos aquí para ver si esos nervios están más sensibles de lo normal comparativamente un lado con el otro. Entonces ahí lo que harás con estos dedos, o si prefieres aplicar más fuerza, con el dedo gordo, notarás unas cuerdecillas y ahí presionarás con fuerza, no en dirección hacia atrás, no en dirección hacia el cuello, sino como un poco en diagonal, hacia tu cuello y hacia tu espalda. Y ahí presionarás con fuerza de menos a más, viendo si aparecen esas, como si es bastante molesto. Si no notas nada o apenas nada, vas buscando un poco otros puntos cercanos ahí, a ese punto, hasta que encuentres un punto que realmente sea molesto. Si es que no, puede que no, hay veces, pero muchas veces coincide. Y lo comparas con el otro lado. Si tienes síntomas en los dos, pues verás que hay veces que será más doloroso el lado que te duele. Normalmente es así. Hay ciertas excepciones y si en tu caso es algo distinto, me lo puedes dejar en comentarios. Después de esto, vas a ir al test de Edens, que es llevar los hombros hacia atrás y hacia abajo. Y los mantienes ahí, la típica retracción escapular. Te mantienes ahí. Fíjate que, como puede ser una posición de buena y a la vez una test de provocación de síntomas, no tiene ningún sentido, por eso no es una buena postura. Y si me sigues desde hace un tiempo, sabrás lo que opino con respecto a esta postura. Entonces estarás 1 minuto ahí en esa posición. Si los síntomas aparecen en menos de 1 minuto, será positivo. Cualquier síntoma, no tiene por qué ser el tuyo. Y hay veces que este test es falso negativo, que significa que a lo mejor parece que no, que bien, que no aparece ningún síntoma, pero al cabo de las horas o al día siguiente dices, ¡buah! Me lo noto. Y ahí también contaría como positivo. Luego tenemos el test de Roche. Por último, ¿no? El tercer test, que es colocar las manos así, con los codos a la altura de los hombros, y ahí cerrarás y abrirás lo más rápido posible. Aquí la típica trampa es hacer esto. No se vale esto, es abrir del todo, cerrar del todo lo más rápido posible. Y ahí tienes que ser capaz de aguantar al menos 30 segundos, a poder ser 1 minuto, pero normalmente antes de los 30 segundos ya puede ser que empieces a hacer así. Si te detienes antes de los 30 segundos por fatiga o por dolor, ahí el test es positivo. Una vez sabes que presentas este problema y la mayoría de los test te han salido como positivos, ahora sí que te preguntarás, vale, Eric, ¿cómo soluciono este problema? ¿Cómo me deshago de esto de una vez y por todas? ¿O lo mejoro al máximo? Pues bien, para esto te voy a comentar cómo yo lo trato, cómo yo lo abordo con mis pacientes. Y es a través de abordar la causa puramente de este problema que hay. Recuerda que es un problema de espacio, es un problema que aquí se ha reducido el espacio y aquí también se ha reducido el espacio. Entonces buscamos crear espacio a través de colocar el hombro en una posición que descomprima, ¿lo ves? Los nervios, que aquí es la compresión más fuerte, es entre hueso y hueso, entonces buscamos descomprimir este espacio a través de
elevar un poco el hombro, y aquí buscamos también abrir este espacio a través de refortalecer esa musculatura, no solo esta, sino otros puntos de atrapamiento a lo largo del brazo y de lo que es el cuello y el hombro, que nos ayudarán a desatrapar y descomprimir esos nervios, que es para que ese dolor que estás teniendo constante disminuya, que esa es la idea. Entonces, por eso es lo más importante esa colocación de los hombros, y por eso el masaje, la Indiva, la punción seca, lo que sea que te hagas para reducir ese dolor, solo sirve a corto plazo, porque a la que tú vuelves a mover el brazo, a la que tú vuelves a hacer algún gesto que comprime de nuevo esos nervios, pues la volvemos a tener liada, porque vuelven a aparecer esos síntomas y vuelta a empezar. Por eso, para abordar este problema necesitamos aprender a colocar los hombros en la posición que se llama posición de reposo, un poquito más elevada, y esto cuando hagas tareas simples del día a día como hablar, caminar, estar de pie, y cuando necesites hacer tareas como un poco más intensas, como ahora las del gimnasio o cualquier deporte que hagas, sí que tendrás que elevar el hombro de 2 a 3 dedos. Y ahí hacer lo que tengas que hacer en esa posición más elevada para evitar que se compriman los nervios, a la vez que vas refortaleciendo cada uno de esos puntos de atrapamiento que te pondré aquí en la pantalla. Todos estos músculos serán los que tendrás que ir fortaleciendo, a poder ser de manera guiada para no liarla tampoco, y así de esta manera puedas empezar a mejorar. Aún así te diré que ya solo aplicando esta medida de elevar los hombros, sin llegar a la parte de fortalecimiento a nivel muscular, ya conseguirás una mejoría que realmente se nota y mucho, porque es una compresión, estás quitando una compresión que es entre hueso y hueso, ¿vale? Aquí se está haciendo un bocadillo con tus nervios, literal. Entonces, si quitas esta compresión y consigues mejorar cómo se mueve tu hombro, eso ya mejorará muchísimo tus síntomas. Tengo muchos vídeos de cómo mostrarte a reeducar esa posición del hombro, así que los dejaré por aquí alguno de ellos, el que mejor vea que te pueda servir. Y nada más, si te ha gustado este vídeo, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!